Bienvenidos, bienvenida a todos los que están aquí y a los que nos van a escuchar después en la grabación. Hoy vamos a continuar leyendo el capítulo 8 del curso de Milagros, que se titula El viaje de retorno. Y hoy vamos a leer la parte número 8, que se titula El cuerpo como medio o como fin. Vamos a seguir indagando en el tema del cuerpo y, hoy nos quedan dos partes, así que las vamos a terminar y vamos a hacer de esto la lectura de hoy. Entonces, esta parte 8, el cuerpo como medio o como fin. Y dice así: las actitudes que tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que les adscribe. No lo equipara con lo que es, pero para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpretas su función. Las funciones son algo inherente al estado del ser, pues surgen de éste, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer una parte, no obstante, es conocer enteramente, debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación no tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego
de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es el razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo has sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, ¿no considerarías a la enfermedad como un testigo tan vital en favor de la postura del ego? Una afirmación más honesta sería: los que quieren que el ego estén predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para lo cual Él está perfectamente capacitado. Cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque, como tal, su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas. Que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección. Impone un fin de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad, mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos
correctamente. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabe, no sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego. Y por lo tanto, crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes de lado el ego, éste desaparecerá. La voz del espíritu es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto lo curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo lo ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida, bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma. Y así termina esta octava parte que nos hablaba si realmente el cuerpo es un medio o es un fin. Y eso depende de nosotros, de cómo lo queramos utilizar. Es una herramienta del cuerpo, es un medio y el fin se lo damos nosotros. ¿Y cómo se lo damos? A través de la decisión de a quién escuchamos. El ego nos va a decir que es una herramienta de ataque o un fin de ataque y por eso el cuerpo enferma y nos autoatacamos, es la prueba, ¿no es cierto?, que aparecieron esas enfermedades en un momento autoinmune que les llamaron, que te decían, el cuerpo se está atacando a sí mismo.
Y eso no es otra cosa que el reflejo de lo que nosotros estamos creyendo y de la voz que estamos escuchando. Eh, Aquí dice, la enfermedad no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido para el espíritu, ni siquiera se lo cuestiona. La salud es el estado natural de cualquier ser eh, que esté alineado con, con la voz del espíritu, con esa voz que te dice, oye, tú no eres un cuerpo, tú no eres tus pensamientos, tú eres un espíritu que está viviendo una experiencia a través de un cuerpo. Así que eso tenemos que tenerlo súper claro, lo cual no quiere decir que ahora que sabemos que no somos un cuerpo y que el cuerpo es solo un medio, no un fin, lo descuidemos, porque tendemos a pensar de que el cuerpo ya no importa, y todo importa, pero todo importa en su medida. Yo creo que ahora es mucho más importante, sabiendo que es un medio, cuidarlo para que nos permita vivir esta experiencia. Respetar su voz, el cuerpo nos habla, ¿cierto? Siempre, respetar, escucharlo, saber lo que necesita, lo que no, más que ir en pos de esos deseos o de esas adicciones que a veces tenemos que nos autodestruyen. Y con él al cuerpo mismo, que es nuestro templo en este minuto, ¿no? El templo del espíritu. Entonces, este capítulo, este viaje de retorno, te dice, ojo, que en este episodio, en esta parte de este viaje, tú estás viviendo una experiencia física. Pero no quiere decir que tú seas eso que ves y que tocas y que ves en el otro. Dice, no te olvides que es solo una experiencia y que tiene esa forma, pero que tú no eres esas formas, ni el otro tampoco lo es. Entonces, aquí nos desafía a salir de esa costumbre, ese hábito de vernos y de juzgar al otro por las apariencias, ¿no? Incluso físicas, incluso por su forma de actuar, incluso por su forma de pensar. Porque cualquier juicio que esté alejado del amor y que el amor no juzga, eh, proviene de esa mente que está dividida, del ego, ¿ya? Que nos quiere ocultar quiénes somos, pues, nos oculta quiénes somos. Así que vamos a pasar a la parte número 9, que nos habla de la curación como resultado de una percepción corregida. Recordemos que el error existe, al menos eso creemos en nuestras mentes, pero que cada vez que percibamos un error de pensamiento, que eso es lo único que está incorrecto, se puede corregir. Nos dieron esa facultad. Pero para poder corregir algo, tenemos que darnos cuenta del error, de ese pensamiento que de repente afloró y, y darnos cuenta y corregirlo no tiene otro acto, no tiene otro gesto de parte de nosotros que no usarlo, no usar ese pensamiento. Es no, pasarlo por alto, dice el curso. Y eso es lo que nos está enseñando a hacer, pero primero nos enseña a reconocer todo lo que no es verdad. Ahí después les voy a comentar algo, porque se me viene algo que escuché ayer que me hizo tanto sentido y dije, es que este es el curso.
el curso que te enseña también a hacer eso que escuché ayer. Y le voy a correlacionar porque nos va a servir mucho. ¿Ya? La curación entonces, la parte 9, la curación como resultado de una percepción corregida. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure el cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele más bien que te enseñe cómo percibir correctamente al cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Si la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad. La realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es, y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver inutilizando la facultad de ver. Descansa en paz. Es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y puede, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. La manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. ¿A quién se lo ofreciste?
¿Bajo qué maestro lo pusiste? Siempre que te despiertas desanimado, es que no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz, utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dormir puede ciertamente drogarte si lo usas indebidamente a favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte, de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo que es falso y lo verdadero, y reemplazar lo falso por lo verdadero. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla. Mas en realidad cree que la está protegiendo. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios inducirla. El ego desea únicamente lo que odia, pero el ego es perfectamente lógico. Y puesto que cree que el poder del ataque, el ego quiere atacar. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo por el hecho de que sea algo separado, y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí, mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer, y es imposible que yo pudiese hacer algo que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido, y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir, y eso es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante,
no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. La única manera, por lo tanto, en el que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Restablecer el significado de un sistema de pensamientos caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones del significado, puesto que el significado en sí es de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado es esencial para lo que Dios significa, que tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas, y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Y así finaliza este capítulo número 8 y esta parte número 9, dándonos por sentencia. Ya le digo, él nos exhorta siempre a que él no nos va a pedir nada que no seamos capaces de hacer, porque él conoce nuestro ser ilimitado. Él es Jesús el que nos habla a través de este libro. Y él es muy preciso, muy directo en lo que nos dice. Si bien a veces parece trabalengua para el ego, porque lo estamos leyendo para que nuestro ego se empiece a soltar, a que deje de pensar las cosas desde un lugar tan limitado y estrecho, sino para que se abra a la palabra que en sí misma ya es súper sanadora. A eso se refiere cuando lo único que tenemos que hacer es restaurar o sanar nuestro sistema de pensamientos, o sea, elegir qué sistema de pensamientos queremos, a través de cuál sistema de pensamiento queremos vivir nuestras vidas. Eh, Nuestras experiencias, porque si las vivimos desde el miedo, vamos a padecer y vamos a creernos víctimas del mundo, de la vida, de las consecuencias, de las circunstancias, de los demás. Y eso es lo que nos lleva a finalmente generar enfermedades en el cuerpo, pues yo le digo por la incoherencia que hay entre el ser que somos y lo que creemos que somos. Es que no es más que eso. Y uno los dice, ya, pero es súper simple, ¿y ahora cómo lo hago? O sea, ¿cómo dejo de manifestar o de parar de generar incoherencia en mí? Es estando siempre vigilante. Es que no hay otra receta. No hay ninguna otra receta. Es de vital importancia y sobre todo en estos tiempos, ahora que nos dimos cuenta que hay dos sistemas de pensamiento, al menos que intelectualmente como información ya nos llegó. Entonces, estar vigilante en cuál estamos viviendo cada momento presente, porque es clave para poder corregirlas.
para poder entregarle todos esos pensamientos incoherentes y falsos, ilusorios. Ahí nos habla del dormir y del despertar, que no se refiere a cuando nos vamos a acostar o a levantar, sino que a cuando estamos todavía dormidos en la mente y en el sistema de pensamiento del miedo. Eso es estar dormidos. Y el miedo que nos da despertar, porque es soltar todo eso que hemos creído y que pensamos que somos. Y yo siempre lo veo así. Y les voy a dar un ejemplo súper práctico para que veamos ese miedo que tenemos. Porque el cambiar de sistema de pensamiento, elegir el sistema de pensamientos, el amor, nos exhorta a amarlo todo y dejar de juzgar. O sea, es que eso es algo automático. ¿Y quién voy a ser yo sin mis juicios? Sin lo que yo creo del otro, sin lo que yo creo de mí, me voy a convertir en amor puro. Y eso me da terror. Terror porque eso es como un botón que se aprieta donde todo se disuelve y todo desaparece. Desaparecen las culpas, los miedos, los errores, la rabia, la venganza. Y nosotros no sabemos cómo vivir sin eso. Pensamos que sin eso vamos a desaparecer, porque eso es lo que piensa el ego, y efectivamente así es, pues el ego desaparece. Pero como nos identificamos y le hemos dado, eh, nosotros al Dios que hemos creado, que es el ego, lo adoramos. Eh, Le damos la potestad de dirigir nuestras vidas. Y de ahí pensamos, si yo no me sé autodirigir, porque pensamos que somos ese pensamiento de miedo y que el miedo nos cuida, porque eso también nos hicieron creer, que el miedo te cuida, evita que sufras ciertas cosas, o, y les voy a contar por qué no es así, el miedo jamás te cuida, jamás evita que te pasen cosas, jamás te previene de peligros ni de nada. Y una vez fui a una charla hace un par de meses de una persona que me encanta, se llama Sergi, y él nos dio un ejemplo exacto. Y yo ya lo había detectado, y él solamente me lo confirmó, que lo que nos salva del peligro y de un peligro real, por ejemplo, el correr para no ser atropellado, por ejemplo, que eso sí es un peligro real, ¿no? Un peligro o que un animal me venga a atacar, cosas que ya no ocurre, un perrito, no sé qué, o que algo, no sé, me va a caer encima, voy pasando por un edificio y cayó algo, claro, a lo mejor no lo voy a ver, pero sí lo veo. El cuerpo lo sabe antes, el corazón lo sabe antes que la mente no es la que reacciona es el corazón. ¿Y cómo reacciona el corazón? El corazón reacciona empezando a bombear sangre a las extremidades para que podamos correr, huir, saltar, brincar, lo que sea, salvarnos de ahogarnos. Pero no es el miedo lo que hace eso, es el amor a la vida. El miedo viene después, cuando ya nos salvamos y ¡ay! Es que podría haber muerto, es que casi me morí, y ahí y ese sí es el ego y el miedo. Eso sí es el miedo, de lo que pudo haber pasado y que no pasó, porque el amor a la vida que está aquí me salvó, pero no me salvó el miedo. El miedo te hace huir, pero de cosas que no están sucediendo. Es muy loco y investíguenlo en sus vidas. Cada vez que tengan miedo, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Algo que está sucediendo o algo que está en mi mente? Y todo el tiempo es algo que está en la mente, no es algo real.
Miedo a que me falte dinero, miedo a que me echen del trabajo, miedo a que mi pareja se vaya, que mi hijo se muera, que no sé qué, y miedo, 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 miedo. Y eso nos enferma, po. El cuerpo finalmente siempre hay un... Hoy día escuchaba que antes de que las células del cuerpo enfermaran, primero las células de nuestro cuerpo energético, o sea, las células sutiles que tenemos, son las que enferman, porque bajan su vibración, por una baja vibratoria que es la que provoca estar en el sistema de pensamientos del miedo o del ego. Nos baja la vibración y eso hace que las células se apaguen, por decirlo de alguna forma, o dejen de funcionar correctamente, pero primero las etéricas y después eso se refleja ya en el cuerpo. Pero antes ya enfermó la mente. Esas mentes catastróficas que tenemos, donde siempre pensamos lo peor. Si alguien no me llama, algo le pasó. Y no algo bueno, algo malo. Entonces es tremendo cómo funciona nuestra mente. Así que vamos a tener que ponernos a ser vigilantes. Yo les propongo, ya vamos en un capítulo 8, que para los que les cueste ser vigilantes, empiecen a hacer las lecciones, no esperen a terminar el texto, porque ese no es un requisito. Pueden ir haciéndolo en paralelo, pero empiecen a hacer las lecciones. A mí lo único que me ayudó no fue leer el texto, fue hacer las 365 lecciones, porque te entrena a estar vigilante y a entregarle tus pensamientos al Espíritu o a Jesús, esos que están distorsionados, esos que son de miedo, para que poco a poco tu mente te los deje de ofrecer como una alternativa a cómo vivir la vida, o cómo ver al otro, cómo vivir al mundo. Entonces si se animan a hacerlo, porque hay que tener ahí, porque vamos a despertar. No hay otro, el resultado de hacer ese desafío de cambiar nuestro sistema de pensamiento, ya sea a través de este curso o a través de cualquier otra herramienta, y me voy a extender en eso, porque justo ayer escuché por diferido una charla que tuvo una persona en un canal de YouTube X que hablaron de la alquimia. Y este libro es una de las tantas herramientas alquímicas. ¿Qué es la alquimia? Cambiar el, el plomo en oro. ¿Y cuál es el plomo? Nuestros pensamientos de miedo. ¿Cuál es el oro? Los pensamientos del amor. Ninguna herramienta tiene por objetivo otra cosa que sanar nuestras mentes, purificarlas, sacarlas de su sistema pensamiento miedo para pasarlas al sistema pensamiento y el amor. Y eso es lo que hace, cuando se habla de alquimia, uno piensa en químicos, ¿no? Como en fluidos que se trasvasijan en una cubeta o no sé cómo se llama, pero ese es el simbolismo de la materia. Pero en la práctica, la verdadera alquimia se lleva en la mente. Y es una práctica a diario y constante. No hay otra forma. Yo no puedo esperar que mis pensamientos cambien si yo no los sé identificar y no pido que se cambien. Yo no los tengo que cambiar, no tengo que hacer el ejercicio de pensar todos los días positivo, que a veces funciona, pero a veces no. Pero sí puedo identificar mis pensamientos de miedo y pedir con una oración que yo me invente, porque no tiene que ser una fórmula. El ego dice, no, es que yo tengo que hacer el ritual y un poco más tengo que ir a hacerme
no sé, un temazcal y después no sé qué. Y es tan simple como cuando me doy cuenta, pensé esto acerca de esta persona o de mi hermano, te entrego este pensamiento porque no es verdad. Transmútalo por mí. Y se lo entrego al Espíritu Santo, al ego, a mi ser superior, o sea, al ego, a Jesús, a mi ser superior, a quien sea, a San Germain, a la llama violeta. Es solamente el gesto para que la mente entienda que eso ya no es parte de ti. Es, es el gesto simbólico, psicomágico que permite que la mente entienda que tiene que empezar a soltar. Y ahí se generan nuevas redes neuronales en el aspecto físico de nuestro cerebro. Y hay que repetirlo, porque una red neuronal no se desarma de un día para otro. Costó años armarla. Ya llevamos la edad que tenemos cada uno, esa es la edad que tiene nuestra red neuronal, construyéndose constantemente, porque es plástica. Entonces, hacer ese ejercicio de darme cuenta, un hoponopono, cada vez que me doy cuenta, si eso es lo que hace el hoponopono, pero es tan simple. Perdón, lo siento, te amo, gracias. O gracias, te amo. No sé cuál es el orden, queda lo mismo el orden. Si lo que importa es la intención, la voluntad de querer soltar ese pensamiento. Transponerlo, no es eliminarlo, es traer a ti el otro significado del pensamiento, su verdadero significado, que es amor. Si yo pienso, este es un tonto, pero desde la rabia, no como, oye, está ahí tonto, pero chistoso, sino que, no, cuando uno dice este es tonto, yo tenía esa palabra muy en mi vocabulario para agredir a las demás personas, aunque sea mentalmente, porque no importa si lo digo o no lo digo, lo pensé y eso ya está en mi campo. Esa vibración está en mi campo y es una vibración densa, pero densa. Y si la sigo repitiendo, me va a enfermar. Bueno, a mí me enfermó. Yo lo doy fe. A mí me enfermó. Eh, entonces, yo cambio ese pensamiento. Le digo, transmuta esto. Cámbialo por el verdadero pensamiento. Tú eres amor. Te amo. Ese es el verdadero pensamiento que, que es la verdad de respecto al yo soy tonto, eres tonto. Ya, como una palabra despectiva. Pero para hacer eso, tengo que darme cuenta primero. Ese es el paso número uno. Vigilancia, sin juzgarme, porque si no estoy haciendo lo mismo. Yo ya me río, me pongo a reír. A veces escribo lo que pensé para verlo, así para ponerlo, y le digo así como un símbolo, se lo entrego así, le entrego el papelito a Jesús. Lo puedo hacer en la mente, en el físico, como mis, pero hazlo. Así estoy en la ducha y estoy pensando cosas catastróficas y ahí mismo se las empiezo a entregar y siento como el agua las limpia de mi cabeza, las limpia y le digo, sácame a través del agua todo esto. Es lo que esté haciendo, si ando en bicicleta, cuando veo un pensamiento me pongo a pedalear más rápido, le digo, para que no me alcance el pensamiento y cosas así. Haz que este pensamiento se vaya de mí, se aleje de mí porque no es mío. Y pido perdón, pero no porque sea pecador, sino que mira lo que pensé, o sea, perdono haber creído otra vez en el miedo y haberme dejado llevar por él. Perdono, lo perdono y perdono a todos porque estamos todos en la misma. Si alguien me insulta en la calle, el otro día un caballero me pasó a insultar y me dio risa, lo vi. Le vi su cara de miedo y encima me insultó por algo que nunca ocurrió porque él se imaginó que íbamos a tener un accidente y me echó la culpa a mí. Todos éramos culpables en ese minuto. No hay culpables. Dimos, entonces él pensó que, y después me pasó y me mostró el dedo y todo, y yo me reía y yo dije, es que no puede ser esto, o sea, no puede ser que evidente cómo estamos inmersos en el miedo, porque no había pasado absolutamente nada. Y él por su mente de miedo, por lo que pudo ser, su mente catastrófica, trató de buscar un responsable, me pilló a mí y fue heavy. Y yo le dije, no pasó nada, le dije yo.
Y me reí, y me puse a reír. Y él cuando yo me reí le dio más rabia, así como yo iba feliz en mi bicicleta. Entonces fue así como, y él, lo único que hice en ese momento, darme cuenta ahí que estábamos en una situación desafiante para los dos, yo le envié amor, yo le dije, Jesús, ándate con él, acompáñalo para que no le vaya a pasar nada, porque si él manifiesta algo, lo va a vivir. Dije, anda con él, le dije yo, para que no se, dice, para que no haga realidad esos pensamientos que tiene. Dije yo, así como que le di permiso, anda con él, tú déjame a mí, anda con él, y cuando él está en todo, pues si está con todo. Entonces, pero ese es el gesto, acompáñalo a él. En ese momento te necesita más que yo, a ti. Entonces fue chistoso, eh, porque yo me podía haber puesto grave, en mi otro yo me hubiese puesto a discutir, a decirle que él era el ta 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 que me estaba diciendo a mí, y hubiésemos estado los dos peleando con nuestros egos ahí, hiriéndonos, eh, dormidos los dos, po. En nuestros sueños, po, ¿verdad? Y créanme que mi mente me ofreció esos pensamientos al tiro. Mira, si fue él y no sé qué. Y yo le dije, ay, cállate, si no pasa nada. También le tuve que decir a mi mente, oye, no, no es real. Así que hagamos esos ejercicios, procuremos hacer esas alquimias internas, la química de nuestros pensamientos, vaciar los que no son nuestros en nuestro espíritu. Y yo ahí siempre cuando no encuentro la forma de transponerlo, yo los entrego, pero cuando encuentro la forma de sí transponerlos a a la otra palabra o a la otra forma, yo la digo internamente también, cambio el pensamiento. Pero cuando no puedo porque es tanto mi ego, se lo entrego igual, así, en contra del ego, ya, pero te lo entrego igual porque yo sé que no es. Pero aunque lo esté ahí creyendo que yo tengo razón, por eso ahí hay que hacer ese ejercicio. Ya yo se los recomiendo, eh, estar vigilante. Y para los que se animen a empezar a hacer las lecciones, es una al día, toma unos minutos. Como dice el curso, te pueden gustar o no, estar de acuerdo o no, y lo único que te dice, hazla y pruébalo por ti mismo. Que nadie te lo cuente, que nadie te lo... Y pueden hacer una semana, la otra semana hacen otra, si les cuesta mucho, yo me costó hacerlo día a día, ¿eh? Yo lo confieso. Y habían unas que las encontraba ridículas, así, ¿qué es esto? Entonces, hasta que, pero te dice, hazla, lo único que te pido es que las hagas, a tu ritmo. Yo te recomiendo una cada día, pero si te cuesta, a tu ritmo. Así que eso no vamos a dejar aquí para que la próxima lectura, que es el próximo martes, y ahí les aprovecho de contar, el próximo martes voy a ver, porque me surgió otra actividad a las 11:30. Entonces quería ver si podemos, solo por el próximo martes, adelantar la lectura para las 10, de 10 a 11 de Chile. Ya que lo más probable va a ser así para no saltárnosla, pero solo por el próximo martes. Es una excepción a la regla. Eh, Voy a tener otra actividad a las 11:30 que no la quiero dejar pasar. Así que yo les voy a avisar por correo a todos los que están inscritos, los que no, se van a enterar por el audio para los que escuchan, que el próximo martes 21, en lugar de las 11, va a ser una hora antes, a las 10 a.m. de Chile. ¿Ya? Y ahí vamos a partir con el capítulo 9, aquí les adelanto, que se llama La aceptación de la expiación. ¿Ya? Que es el siguiente paso. Primero me doy cuenta, después acepto. Acepto el cambio. Lo entrego y acepto. Así que vamos a partir con eso. Les doy infinitas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Veo un comentario por ahí. Voy a leerlo antes de irnos.
La Verito, Verito Bella. Y la Loreto, que estás aquí por primera vez, parece. Dice, Hola, increíble. gracias. Hola, Bella, qué rico escucharte y tenerte aquí. Mira, mi internet está medio malo hoy día, pero no importa. No, lo que pasa es que tampoco te quiero interrumpir, por eso calladita. Ay, bien, no, ya aquí ya terminamos, así que este es el momento de darnos las gracias y de comentar también. Está ese espacio. Así que voy a leer lo que nos dice el Averito. Dice, increíble cómo la mente nos envía pensamientos negativos todo el tiempo. Sí, así es. Dice, hoy yo también practico todo el tiempo sacarlos rápidamente. Primero, se hace difícil, sí, hay resistencia, pero después se va transformando más fácil porque te da mucha paz. Es que es eso. Como decía el texto hoy día, ¿no? Descansa en paz es para los vivos, no para los muertos. Tenemos que decirle a la persona que falleció descansa en paz, no, los que tenemos que aprender a descansar en paz somos nosotros. Él ya está en la paz, claramente. Entonces, descansar en nuestro momento presente, día a día, en paz, es que no tiene precio. Y gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias a la Fran también por su agradecimiento. Si alguien quiere decir algo antes de irnos, comentar algo, no, no, no. Ya, entonces nos despedimos. Muchos besitos y abrazos y nos escuchamos o vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, Lore, chao. Anita María, chao a todas.